Autoridades militares y civiles, señoras y señores, bienvenidos al Museo Militar de Cartagena, que, como me gusta siempre decir, alojado en este emblemático parque de artillería, tan importante para la historia de Cartagena. Dentro de las misiones del Instituto de Historia y Cultura Militar, al que pertenece este museo, está la difusión y la divulgación de la historia militar de España. Y la historia militar de España está basada en la historia militar de cada uno de sus lugares. Y entre ellos Cartagena es un sitio totalmente fundamental e imprescindible para hablar de la historia de España. En este caso vamos a hablar de algo tan cartagenero y tan arraigado en los cartageneros como es las baterías de costa y las fortalezas. Además, esta conferencia, pues yo tenía especial interés porque, a fin de cuentas, de lo que nos va a hablar hoy el conferenciante es el origen y el porqué de la existencia de este parque de artillería, que se creó, se terminó de construir en 1786 a raíz de una ordenanza de arsenales en la que, cuando se determinó que tenía que haber unos arsenales repartidos por la geografía española, había que crear unos parques de artillería, de maestranzas, que dieran servicio a esos arsenales. En aquella época hay que entender que no era tal como ahora la separación entre ejércitos, como ahora podemos entenderla, hay que ponerse en mentalidad del siglo XVIII. Por eso nació este parque de artillería y por eso, pues para mí creo que es una conferencia muy importante. Aparte de lo que a los cartageneros nos supone hablar de estas cosas que todos conocemos y que tanto cariño le tenemos y que por eso nos ha convocado hoy aquí. Para dar esta conferencia, pues creo que de las personas más autorizadas y mejor preparadas para ello, pues es Juan Lorenzo Gómez Vizcaíno y Castellón, que nació en Cartagena en 1960, es coronel de artillería en situación de retirado desde el año pasado, es especialista como oficial táctico de sistemas de armas antiaéreas 4070, Super Fledermaus, yo es que no soy artillero, 3590, Skyward, NASAM y dirección de tiro de costa de radar 9KA 410. Ha estado destinado en las guarniciones de Menorca, Tenerife, Madrid y Cartagena, y entre esos destinos pues destacan 7 años al mando de la batería de costa de 38,1 de la Mola, en Menorca. Esta batería pues está armada con cañones de 38,1 como los que tenemos aquí en Cenizas y en Castillitos. Actualmente se dedica a la investigación y divulgación de la historia militar y sus fortificaciones. Es diplomado por el Instituto de Historia y Cultura Militar en los cursos de heráldica, de poliorcética y fortificaciones. Ha publicado diversos artículos sobre historia militar del siglo XIX y de la Segunda Guerra Mundial, publicados en el Memorial de Artillería y en la revista española, la revista de Historia Militar. Es también autor de los libros Menorca, Adiós a los cañones, Breve historial del Regimiento de Artillería Antiaérea 73 y la defensa de costa de Cartagena, en los tomos correspondientes a Cartagena, Menorca y Canarias. Ha sido componente de los equipos redactores del Plan Director del Ministerio de Defensa de la Fortaleza de Isabel II de la Mola, en Menorca. Ha participado también en el Plan Director del Ayuntamiento de Cartagena del Fuerte de Despeñaperros de Cartagena y en el Plan Director de Aprovechamiento Turístico y Cultural del Conjunto Arquitectónico Defensivo de la Bahía de Cartagena, así como el estudio y catalogación de los refugios antiaéreos de Cartagena, estos 3 últimos del Ayuntamiento de Cartagena. Desde 2015 preside la Asociación de Amigos Veteranos de los Castillos Cartageneros, sus fortalezas, murallas, viejas torres y baterías, más conocido por AFORCA, que desde 1995 trabaja para proteger, para difundir y poner en valor el rico patrimonio de fortificaciones militares y baterías de costa de Cartagena. Y como se dedica a estas cosas y es
a fin de cuentas, de lo que nos va a hablar y estamos todos esperando que sea él el que ocupe este atril, pues nadie mejor que el coronel Gómez Vizcaíno para hablarnos del patrimonio de las fortificaciones militares y de las baterías de Cartagena. Mi coronel, cuando quiera. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Se me escucha bien? Gracias por haber venido y espero que haya merecido la pena, ya me dirán. Es una conferencia complicada en el sentido de que abarcar casi 5 siglos de lo que es la artillería de costa en Cartagena y resumirla de forma somera, me ha sido complicado. Y más cuando uno siente los colores y se explaya con estas cositas. ¿Por qué ha habido tanta artillería de costa en Cartagena? ¿O no la ha habido en Málaga, o no la ha habido en Alicante, o en Castellón, o en Valencia? Pues precisamente por esto, por la orografía que tiene la ciudad de Cartagena y su ensenada. Esto es lo que le ha dado siempre valor a la ciudad. El nacimiento de la ciudad se debe a esta situación. Y la defensa de esta ciudad y de su puerto de ensenada es lo que ha justificado durante siglos la existencia de la artillería de costa. Hasta el punto de que el censo de fortificaciones defensivas que abarca el término municipal de Cartagena, en el último estudio de catalogación, de los que ha nombrado antes el teniente coronel, llegamos a sacar más de 410 elementos defensivos, entre baterías, castillos, fuertes, murallas, puestos de observación, puestos de mando, trincheras, pozos de tirador, polvorines, puertos, hasta 410. Entonces, la pregunta es, ¿conocemos alguna ciudad en España o en el Mediterráneo que atesore este patrimonio? Pues seguramente no. Y gran parte de este patrimonio está asociado a lo que fue la artillería de costa. De entre todo este patrimonio, podemos destacar este. Es el más significativo, no como patrimonio defensivo, aquí no está incluido el patrimonio naval o el logístico de la ciudad, o las murallas. Simplemente aquellas fortificaciones donde se asentaba un cañón para hacer pum. Pero bueno, es un censo bastante importante. Repito, ¿qué ciudad conocemos que tenga 5 castillos? La mayoría de los pueblos de España tienen el castillo del pueblo, tienen la iglesia y lo tienen todo cuidadito porque es lo único que tienen. Aquí es que tenemos 5. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque se hicieron para asentar artillería. Los hitos en la defensa de costa en general, y cada uno de estos hitos podía comprender una conferencia perfectamente. Son momentos de la historia de Cartagena donde se sufre un revulsivo o una modificación o una ampliación o una reorganización. Y son importantes. Ahora los iremos repasando poco a poco hasta llegar a la Guerra Civil Española. Empezamos la historia cuando Cartagena, después de haber sido tomada por las tropas castellanas, por el infante, el que luego sería Alfonso X el Sabio, pasa a la corona, pero no es ciudad de realengo, lo posee la familia de los Fajardo. Y entonces, en el ánimo de expansión de los reyes católicos y la necesidad de este puerto, para sus empresas en el norte de África y en el Mediterráneo, necesitan del puerto de Cartagena como uno de los apostaderos más seguros que tiene la corona. Y entonces llega a un acuerdo con la familia de los Fajardo y a cambio intercambian unas tierras, el marquesado de los Vélez, los 2 Vélez, y Cartagena pasa a depender directamente de la corona, se convierte en ciudad de realengo. Y entonces cuando se hace, por así decirlo, el intercambio, se dan las llaves del castillo y se hace el censo de los pertrechos que hay, en el 1503 no aparece artillería, pero sí en un siguiente censo, en el 1508, ahí ya aparece por primera vez la artillería que era de realengo. En muchos sitios, en muchas ciudades costeras, podía haber una torre defensiva y podía haber artillería, pero estaba servida por milicias, o era una artillería concejil del concejo, o servida por voluntarios del pueblo. Allí no.
porque está en el Castillo de la Concepción, no se llamaba todavía de la Concepción, era el Castillo de la ciudad, castillo que es el que da imagen al escudo de la ciudad. El escudo de la ciudad es un castillo, se simboliza mediante una torre, pero es un castillo, pero era el castillo de la ciudad, era la silueta. Cuando uno entraba a Puerto, lo que se encontraba, una silueta bastante perdida, hoy por cierto, desgraciadamente, era el castillo de la ciudad. Y ahí es donde aparece la primera artillería, y especialmente el baluarte de La Gomera. Se nombran ya los baluartes. Un baluarte yo lo construyo porque es para sentar artillería, si no, el baluarte no sirve para nada. Pues en el baluarte de La Gomera ya aparece la primera artillería, con 3 cañones, un águila, un serpentín y un francés. Entonces podemos decir que la artillería de costa es la organización militar real más antigua de Cartagena. Fijaros la importancia de esto. Es la primera vez que se constata artillería y del rey. En Cartagena, ya de forma permanente, seguirá hasta el siglo XX. El siguiente hito que hace que se modifiquen las defensas de costa son los ataques berberiscos. Ha caído el reino de Granada, han sido expulsados muchos moros. Esos moros conocen perfectamente la costa, hacen incursiones en las costas españolas, capturan presos. Estos presos también conocen las costas españolas, conocen los refugios, conocen los pueblos, conocen qué día hay feria, qué día hay más mujeres, hay más ganado, circula más el dinero, y se producen estos ataques. Estos ataques fueron muy importantes, hasta el punto de que, imaginaros el que llegaran 5 o 6 galeras a una población, desembarcaran, tras cañonear la torre, si es que la tenía, pasaran a cuchillo todo lo que podían, se llevaran todo el dinero que podían, todo el oro, violaran a todas las mujeres, se llevaran a todos los hombres útiles y le prendieran fuego a la población. Bueno, pues algo parecido ocurrió pues en estas, ahí lo he puesto. Es algo de lo que no se repone esa población en lustros, en décadas. Es una cosa que queda ahí marcado. Y de ahí surgió la necesidad de crear o de ubicar defensas costeras a base de torres. Estas torres, las más importantes y las que se hicieron en el siglo XVI a consecuencia para proteger de estos ataques berberiscos, antes he puesto el ataque de Cabo de Palos. El ataque a Cabo de Palos, en el que cañonearon la torre, murió el alcaide era como el jefe de la torre, llegaron hasta Lumbres, devastando todo lo que encontraban. Pues entonces la corona ubicó estas torres. Estas torres que luego, curiosamente, son las que han servido para instalar los faros, porque estaban en unos sitios que, claro, dominaban precisamente unas dársenas o unos cobijos. La única que ha sobrevivido es la torre de Santa Elena en la Zoía. Era un remanso, no muy abierto, bastante abierto a los vientos de poniente, pero era un abrevadero importante porque tenían cerca la fuente del Cañar. Pero bueno, la torre de Cabo de Palos ya ha desaparecido, sobre ella se instaló el faro y en Portmán pasó exactamente lo mismo. Había muchas más. Había lo que eran torres de defensa, es decir, que tenían artillería, estaban las atalayas que simplemente eran para avisar, se comunicaban todas entre sí, por la vista. Durante el día con humo y por la noche con fuego, y se avisaban. Y luego estaban las casas fuertes, que son las que, pues, la Torre del Negro, la del Rubio, que estaban en medio del campo donde se refugiaban los campesinos cuando entraban estas hordas berberiscas. El siguiente hito que marca el devenir de la artillería de costa en Cartagena es la experiencia de Trincabotijas. En Cartagena existía una discusión permanente entre si era más importante proteger el castillo, restaurarlo, porque además era el escaparate, el símbolo real de la corona en Cartagena, y sus murallas, y proteger la ciudad, o los valedores de galeras, el duque de Veragua especialmente, en que insistía que era mucho más importante defender el puerto, porque aseguraba que defendiendo el puerto defendía también la ciudad. Y gracias a su aportación se consiguió poner pues unas pequeñas explanadas de fuego en Trincabotijas para instalar artillería.
Y se hizo esta experiencia para demostrar a la ciudad de que con un sacre, era un sacre que es una especie de serpentín de 25 calibre, eran los nombres que se utilizaban entonces, no era artillería de ordenanza. Artillería de ordenanza es que se fabrican todos iguales con las mismas medidas, eso hasta el siglo XVIII no se produce. Entonces uno imitaba al otro y era pues obra del herrero a base de forja, no era fundición todavía, y tenían esos nombres tan curiosos, eran, pues bueno, en el museo. Aquí hay muy poquitos, pero en el Museo de Toledo, el Museo Militar de Toledo sí que los hay y bueno, la verdad que son una joya. Pues bueno, se hizo la experiencia para demostrar de que con ese cañoncito se podía cerrar la bocana y cerrando la bocana podía cerrar el paso a las incursiones enemigas. Y tuvo éxito. Y es más, luego se apuntó a la isla de la Terrosa y se apuntó a la isla de Escombreras y llegaron los rebotes hasta allí. O sea que una vez demostrado eso, a continuación, por fin, la artillería que estaba asentada al borde de lo que eran las murallas, la falda del castillo de la Concepción, se atreve a salir hasta la bocana. Todo era una cuestión de alcance. Si yo alcanzo 200, 300 metros, me tengo que quedar en el puerto. El puerto de Cartagena, entonces, muchos lo sabréis, era cuando uno sale del ayuntamiento, deja el gobierno militar a la izquierda y el ayuntamiento detrás, los héroes de Gavita a la derecha, ese paseo donde está el marinerito y más adelante el artillero sentado en el banco, pues ahí estaba aproximadamente lo que era el muelle de Cartagena, que por cierto cuando se hicieron unas excavaciones para hacer el parking subterráneo aparecieron trozos y restos de este puerto. Pues bueno, ahí estaba asentada, en esas estribaciones, lo que hoy es gobierno militar. Aproximadamente por ahí estaba el baluarte de La Gomera, ahí estaba la artillería, pero claro, 200, 300 metros a donde llegaba. Llega un momento que cuando la artillería tiene más alcance ya te la puedes llevar fuera a la bocana. Este planteamiento lo iremos viendo sucesivamente en la evolución de la artillería de costa. ¿Y qué es lo que pasó? Que gracias a tener esta artillería en la bocana, uno de los intentos por parte de Francia del cardenal Richelieu, enemigo de los Habsburgo, a muerte, de tomar Cartagena, pues fue un fracaso y en eso contribuyó la batería asentada en lo que hoy sería San Isidoro y Santa Florentina, ya en la bocana. Aquí vemos cómo se instauran ya en lo que es Trincabotijas, La Podadera y Navidad, en la bocana. Y dentro son las del muelle, la de La Gomera y la de la Princesa, son las estribaciones del castillo de Concepción. Ahí es donde estaba asentada la incipiente artillería de costa. Este es un hito importante cuando en 1668 el rey decide que las galeras reales que invernaban en Sanlúcar de Barrameda invernen en Cartagena. Esto es un paso importante, porque a partir de entonces el puerto de Cartagena, la ensenada de Cartagena, cobrará una importancia que devengará mucha más defensa, en este caso de la artillería de costa. Como sabéis, asentaban, fondeaban en el mar de Mandarache, de ahí viene el nombre de Galeras, Monte de las Galeras, lo que luego se convirtió en arsenal. Surge en 1640 el informe Panón. El informe Panón era un ingeniero militar que durante años está destinado aquí y se dedica a recorrer todas las fortificaciones que hay en Cartagena, fortificaciones que están en el puerto principalmente, puerto y bocana. Y hace un estudio muy pormenorizado, además muy interesante, y va describiendo lo que hay, los cañones, dónde están, qué tal, qué necesidades tiene, qué mejoras necesitan. Y en este censo y en esta situación, que no sé si lo ven desde ahí detrás, tan lejos, vienen situadas todas las baterías que ya hay en el siglo XVIII. Ya hemos avanzado, vemos cómo va creciendo esta artillería y estas fortificaciones. Estas fortificaciones eran muy sencillas. Ahí me he atrevido a hacer un pequeño dibujo de cómo eran. Eran una explanada con un antepecho que podía ser corrido o a base de cañoneras y merlones, como está ahí en el dibujito. Y ahí estaban los cañones. Era una explanada que valía para uno y para el otro. Hasta mucho después, hasta llegar al siglo XX, no se particulariza la fortificación para un cañón determinado, que devenga unas dimensiones, un anclaje, por así decirlo, a medida.
servía como en las murallas de Cartagena en los castillos, más o menos si la altura de rodillera, es decir, del eje de muñones llegaba al antepecho, ahí podía poner cualquier cosita. Seguimos y aparece el ingeniero Feriñán. Feriñán estuvo también destinado muchos años en Cartagena y proyecta unas mejoras muy importantes. Ahí vemos un plano ya de Feriñán en el que proyecta ya lo que es el arsenal, que creo que se aprueba el proyecto en 1749, en el 26 creo que es el de Ferrol y 54 creo que es en el de Cádiz. Y emplaza todas las baterías de costa, y no sé si lo ven ahí en la imagen, pero las emplaza y delimita los sectores de tiro, incluso con los alcances de punto en blanco, lo cual era una cosa pues muy de ingeniero militar, no era una cosa sencilla. Los alcances de punto en blanco, lo explico, a ver si intento brevemente, es, como saben, un cañón, la culata es más ancha que lo que es la tulipa, lo que es la boca del cañón, y entonces es como un cono. Si yo apunto por el raso de metal como si fuera con una escopeta de caza, inconscientemente estoy levantando el cañón para disparar, y donde veo ese punto, ahí es donde me llega de forma exacta el disparo. A partir de ahí puede tener más alcance del cañón, pero ya sin puntería. Entonces la puntería de punto en blanco era importante, era más pequeña que el alcance real, el máximo. Y ahí lo señala, es que se ve mal, pero bueno, se ve donde salen los haces de fuego, y a mitad es donde alcanza la puntería de punto en blanco. Muy interesante el plano ese de Feriñán. Feriñán, Bodopís y Cermeño, bueno, importantísimo, luego lo veremos más adelante, estos ingenieros militares. Aquí vemos las baterías que aparecen ya a finales del siglo XVIII y una imagen de cómo podía ser estos cañoncitos en el siglo XVIII con un artillero real, no de concejo, y con los pertrechos, con esas encadenadas, esas formas de proyectiles que servían para enredarse en la jarcia, es decir, las arboladuras de los barcos y machacarlas. Incluso había, y lo tenían las torres de defensa, lo que eran balas rojas. Las balas rojas es que en la azotea donde yo tenía los cañones para disparar en la torre, tenía un horno donde metía una bala hasta que se ponía al rojo vivo. Y entonces la metía en el cañón, disparaba, y al caer en la nave debía de incendiarla. Fijaros lo peligroso que podía ser eso, meter una bala incandescente, lo que ahí había que meter la pólvora y luego unas taponadas, unas estopadas para que la bala roja no le comunicara el fuego a la... Era complicado, pero bueno, eran sistemas para combatir las naves enemigas. Y llegamos a las fortificaciones del siglo XVIII. Es interesante esto, es la anécdota. El conde de Aranda, capitán general de los reinos de Valencia y Murcia, Carlos III, le encomienda que acompañe a su hija, a la princesa María Luisa, porque se va a embarcar en Cartagena para ir a pasar una temporada en Italia. Y entonces el conde de Aranda pues le acompaña a la princesa, y ya, como tiene que volver no en mucho tiempo, dice, pues me quedo en Cartagena y miro lo que hay aquí. Y entonces se da cuenta del estado de las defensas. Y entonces, fruto de esa estancia, escribe, le hace un informe al rey y le dice que Cartagena está muy mal, que para la importancia que está teniendo como base de galeras y el incipiente arsenal, están muy mal las defensas. Y entonces es cuando el rey Carlos III manda a Cermeño, al ingeniero Cermeño, a que diseñe todo un sistema de fortificación. Ese sistema de fortificación, gracias a Dios, todavía lo vemos, que constituyen, entre otras muchas cosas, lo que es la muralla de Carlos III y la ocupación de los padrastros, que eran las obras externas. ¿Qué era esto? Pues bueno, yo se hacía una muralla envolviendo a Cartagena, de nada me servía si yo no tomaba las alturas antes de que las tomara el enemigo, porque de ahí me podía cañonear. Y entonces, ¿qué hago? Monto un castillo en galeras, monto un castillo en moros y monto un castillo en la atalaya. San Julián siempre hubo una fortificación, pero ahí no se finaliza. ¿Y por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver con la artillería de costa? Porque una de las misiones, leyendo los legajos que aparece del castillo tanto de galeras como el de la atalaya, era la defensa de las algamecas. Ahí, en una traspa anterior, les he puesto los ataques berberiscos, porque el ataque a Cartagena se produjo entrando por las algamecas, por las dos algamecas. Era la forma natural, la sierra litoral que tenemos en Cartagena es muy difícil de penetrar.
Hombre, puedes entrar por escombreras, alumbres y dar ahí, era muy complicadito. Entonces lo más rápido y fue por donde entraron además las incursiones berberiscas fue por las algamecas. Y resulta que una de las misiones que tenía tanto la atalaya como Galeras era vigilar y batir las algamecas. De hecho, ahí ven una fotografía aérea del precioso castillo de la atalaya, que es una preciosidad de libro, y la vista que hay desde el castillo de la atalaya de cómo se domina la algameca chica. Pero es que con el castillo de Galeras pasa lo mismo. Cómo se domina desde el castillo de Galeras precisamente la algameca chica y la algameca grande. Entonces era una de las misiones más de constituir precisamente, pues ocupar esa cota, ese padrastro, esa obra externa que se llamaba, para que no la ocupara el enemigo. Llega el ingeniero, el coronel Sierra, porque Cartagena, que era una comandancia de ingenieros de tercer nivel, pasa a primer nivel, y entonces se constituye en comandancia de primer orden y aparece ya un coronel destinado, Sierra, y hace un informe. ¿Y qué le debemos al coronel Sierra? Pues le debemos el impulso para que se haga el último castillo, que es el de San Julián. Castillo cumbre que ya poseía una torre a lo martelo. Las torres a lo martelo eran... Inglaterra las utilizó mucho. En Menorca hay 12 y por todo el Mediterráneo pues hay un montón de ellas. Eran torres muy sencillas, parecidas a las españolas, con 3 niveles, con víveres, una terraza artillera arriba. Y lo que distinguía es que solían tener un solo cañón con un pivote central y las ruedecitas discurrían por el antepecho. Y entonces podía girar en lo que era la vanguardia de la torre donde tenía que disparar. Pues esta torre a los martelos es la que se hizo en San Julián. Entonces, cuando posteriormente se hace el castillo de San Julián, se incorpora esta torre. Cuando se hace el castillo de San Julián no se hace la torre. La torre ya existía de la época no de la dominación inglesa, sino de la guerra de independencia en que se asentó el ejército inglés en Cartagena. Cartagena no fue tomada por los franceses. Lo que pasa es que no tenemos la fama de las cortes de Cádiz y el asedio de Cádiz. Aquí ni se atrevieron a venir los franceses viendo la fortificación y la plaza fuerte que constituía Cartagena. Entonces los ingleses lo tomaron como el puerto, la base logística de abastecimiento de todos los pertrechos que necesitaba el duque de Wellington en sus campañas en la península. Montó su cuartel general en Galeras, lo hizo por si acaso. Dice, aquí estoy más a seguro, por si algún día incluso el pueblo se rebela contra mí, ahí estoy. De hecho, hasta hace poco, llegó a enterrarse y estuvo enterrado muchos años un mariscal inglés, precisamente en uno de los adarves en San Julián. Creo que todavía queda la lápida, ya sin los restos, pero todavía está la lápida. Pues esa torre a los martelos era de los ingleses. Y entonces se hace un impulso para construir el castillo de San Julián. Aquí es una fotografía muy interesante que todavía no está hecho el muelle de la Curra, que se asienta sobre la laja de la Curra que estaba en medio del puerto. Y podemos ver el castillo de San Julián, que todavía no es castillo, se ve la torre, es una fotografía, pues debe ser de 1860 y algo. Todavía no está hecho el muelle de la Curra, que creo que se terminó aproximadamente por 1885, y ya está la torre. Y entonces se proyecta algo que luego formó parte de lo que es un frente atenazado. Ahí ya el sistema valortado ha terminado, mediados del siglo XIX, ya el sistema poligonal atenazado, y es lo que se pretende hacer ahí. Pasamos sin solución de continuidad, al plan O'Donnell. O'Donnell fue ministro de Isabel II en 3 ocasiones. Impulsó una política por así decirlo, de recobrar el prestigio de España, el prestigio militar de España. Pues recordamos el bombardeo del Callao, la expedición a la Conchinchina, la expedición de Castilla a México. Pues bueno, eso es O'Donnell. Y entonces se gastó mucho dinero en fortificar las plazas españolas, sobre todo las navales. Son muy identificables porque es el sistema poligonal que está entonces en vigor. Ha muerto el baluarte y ya es todo a través bueno, este es fruto de otra conferencia, no me quiero liar con esto, pero bueno, ya os pondré algún ejemplo. El fuerte de Fajardo,
que es fruto precisamente del plan O'Donnell, es decir, del informe Medina, otro coronel de ingenieros, cuyos oficiales le redactan un completo plan para defender Cartagena y mejorar sus defensas. Y estas son algunas de las obras que hay que hacer, son las que están ahí, y muchas de ellas, algunas perduran todavía, otras están reformadas. El fuerte de Fajardo nace del plan O'Donnell, del informe Medina. Es de planta poligonal, es decir, es un cuadrado protegido por dos caponeras, dos tambores fusileros diametralmente opuestos en sus esquinas. El fuerte de Navidad también es de planta poligonal, que se llama de la Escuela de Fortificación Poligonal. Estas son historias de los ingenieros muy interesantes por otra parte. Y de todas estas, pues bueno, han llegado hasta nuestros días el fuerte de Navidad, Fajardo y Despeñaperros, aunque es un poco muñón lo que hay allí, pero bueno, pero ha llegado hasta nuestros días, porque el resto se modificaron. Se gastó mucho dinero en un momento en que la artillería estaba progresando velozmente. Es el momento en que aparece una revolución industrial que hace que se creen nuevas aleaciones, nuevos materiales, más resistentes. ¿Qué consigo con esto? Pues consigo hacer tubos con unos aceros, unas aleaciones que me permiten hacer cañas más largas, es decir, tubos más largos, más resistentes. Y como son más largos y son más resistentes, puedo meter más pólvora. Y como puedo meter más pólvora, alcanzan más. Y como tienen velocidad inicial, el proyectil muy grande, penetran más y su poder destructivo es mayor. De hecho, todo lo que hizo el O'Donnell en España, hay ejemplos en Menorca, la fortaleza de la Mola, que no la conocen, que es impresionante, como puede ser en Tarifa, como puede ser en Cádiz, como puede ser en Ferrol, aquí en Cartagena, en muchas ciudades, pues cayeron en desuso en 20 años, no servían para nada, es decir, ya no podían resistir los efectos de la artillería. El castillo de San Julián, que por fin consigue construirse, lo veremos más adelante, en 1885, es el último castillo que se hace en España. Es el último castillo hecho a la vieja usanza, es decir, en la cumbre, con una torre vertical, con sus cañoneras y como fortificación, ya no sirve para nada. A partir de entonces ya no se hacen castillos en España. Es otro tipo de fortificación, porque ya no pueden resistir los efectos de la artillería, y en apenas 20 años todo lo que se hace hay que echarlo abajo y reedificarlo. Por eso, el fuerte de Santa Ana se renueva, Santa Florentina, San Isidoro y Trincabotijas. Ahora veremos imágenes. Aquí veis unas imágenes de cómo era la bocana, el frente izquierdo de Cartagena. Lo que hay enfrente es la cortina, es decir, no se ve, la cortina está detrás, es a la derecha, arriba de todo, Trincabotijas alta. En medio de la ladera, Trincabotijas baja, lo que es hoy la estación de firma magnética de los Tragaminas. Pues ese era el fuerte Trincabotijas bajas. A continuación, ya tocando el mar por la derecha, el fuerte de Santa Ana, desaparecido, era precioso. Era como el de Navidad, pero mucho más grande. Y luego está Santa Florentina y San Isidoro, que eran dos baterías diferentes. Lo que pasa es que estaban tan juntas que con el tiempo se convirtieron en una sola batería, San Isidoro y Santa Florentina. Tomó el nombre de San Isidoro y Santa Florentina, una sola batería. Pero fijaros qué fortificaciones. Bueno, la imagen de la izquierda es la destrucción del fuerte de Trincabotijas baja. Lo están destruyendo para reasentar otro tipo de fortificación, porque ya eso no vale ni para asentar la nueva artillería ni para resistir los efectos de la nueva artillería. Se salvó el fuerte de Navidad. ¿Por qué se salvó el fuerte de Navidad? Pues porque ya no servía. Su ubicación estaba ya tan adentrada que ya no servía, ya no mereció la pena reconvertirlo. Y por eso ha llegado hasta nuestros días, curiosidades. Es ahora mismo, de todo el patrimonio de fortificaciones militares que tenemos en Cartagena, lo único que está puesto en valor es el castillo de Moros, que se hizo en tiempos de don Alfonso Torres, en el año veintitantos del siglo XX, la torre de Santa Elena, que la abren cuando, si lloras mucho, te dejan entrar, y el fuerte de Navidad, que es una preciosidad la musealización que se ha hecho allí para el que no lo ha visitado. Era muy bonito. Bueno, me ha faltado decir que este tipo de fortificación se abusa mucho, el ingeniero abusa mucho, el ingeniero militar
y el artillero siempre tuvieron un ten con ten, porque uno se necesitaba del otro. El artillero necesitaba la fortificación militar para asentar su cañón y protegerse, y el ingeniero necesitaba que existiera artillería para hacer su obra de fortificación. Y esta es la época dorada de la casamata. La casamata es cuando vemos un fuerte y vemos una ventanita por donde asomaba una boca de cañón, eso es una cañonera, y lo que hay detrás es una casamata, que es parecido a estas bóvedas. Es una ubicación, se llama con bóveda a prueba precisamente, con unos anchos de techo enormes para resistir la artillería enemiga. Pero eran complicados, los artilleros la detectaban porque era muy difícil hacer el tiro dentro de la casamata. La casamata surge también, o se hace posible, porque se fabrica o se inventa la pólvora sin humo, lo cual era mentira, porque no es que no echara humo, es que echaba menos humo. Entonces ya podías hacer fuego dentro de una casamata sin asfixiarte. Estaba abierta la cañoneta y por detrás se abría la puerta para que corriera el aire y más o menos no te podías asfixiar allí. Pues es lo que vemos en el fuerte de Navidad. Todo lo que vemos de esa época son cañoneras, casamatas y aspilleras de fusil. Esto es muy típico, lo vemos en el fuerte de Fajardo, existían en el fuerte de Peñaperros y en el resto de fortificaciones, se me ha olvidado llamar la atención sobre esto. El fusil en esa época se convierte ya en un arma que hay que tener en cuenta en la defensa y que ya lo puedo tener en cuenta a la hora de diseñar mi fortificación. ¿Por qué? Porque ya no es el típico trabuco que tengo que cargar, echarla y tirar media hora para hacer pum, sino que ya las balas ya viene el cartucho organizado cuando no es de repetición, y entonces ya es un arma que puedo tenerla en cuenta, y entonces creo en la fortificación aspilleras, que son ventanitas alargadas por donde saco el fusil para disparar. Esto cuando suban a Fajardo un día paseando, lo verán cómo está lleno, y los tambores fusileros se llaman tambores fusileros porque están llenos de aspilleras. Bueno, la revolución de la artillería, de la que ya he hablado aquí, podemos ver unas imágenes de lo que es pues, un obús avancarga liso de 21 a la izquierda, con dos artilleros ahí echándola. Lo que fue un cañón Barrios, que sigue siendo avancarga, es decir, que se carga por delante. Una de las cosas de la revolución precisamente de la artillería es que ya no hay que cargar por delante, sino por detrás. Krupp es de las primeras casas que fabrica eso, es decir, que ya abro por detrás, meto todo lo que es la munición, cierro y hago pum. Entonces es mucho menos peligroso, pero bueno, eso técnicamente pues hubo de conseguir, si se consiguió a mediados finales, en el último tercio del siglo XIX. Pues el Barrios de la derecha, ese modelo precisamente en la batería del Apostolado, en el Espalmador, batería que hoy está enterrada bajo unos escombros y esperemos que la autoridad portuaria la saque adelante o por lo menos ha comprometido aquello. Y ahí está la fotografía, existe la fotografía de cómo estaban los cañones Barrios. Eran cañones de origen naval, eran ya rayados pero seguían siendo de avancarga y tiraban bolas, no eran muy eficaces, la verdad es que no tuvieron mucho recorrido. Y abajo ya lo que es el culmen ya, un modelo de cañón 1887 Krupp. España, a raíz del conflicto con Alemania por las Islas Carolinas, y curiosamente Krupp es una marca alemana, se decidió a comprar de forma urgente cañones Krupp. Era lo mejor que había en ese momento. La comisión de compra estuvo entre comprar cañones Astron o Krupp, y se desecharon los Astron ingleses porque no dieron las especificaciones técnicas que se exigían. Y se compraron para La Habana, se compraron para el Ferrol, se compraron para Cádiz, para Ceuta, para Menorca y para Cartagena. Cartagena es una de las plazas importantes donde se necesitaba esta artillería. Y se compran 4 cañones de 30,5. Uno estará en Trincabotijas Baja, donde está la estación de desmagnetización de la Armada, o como se llame, perdonad. Y otra estuvo en lo que era Santa Ana Complementaria, la que colinda a mano derecha justamente con la playita de la Cortina, y la otra estuvo en La Podadera. Batería que ya había sido en el siglo XVII, y luego se reformó en el XVIII, y luego en el XIX y otra vez en el XIX para asentar los cañones Krupp. Son baterías muy antiguas, Lo que vemos ahora no es lo antiguo es lo que está debajo, o lo poquito que pueda quedar debajo. Muchas proceden la mayoría del siglo XVIII y algunas hasta del siglo XVII, como es el caso de La Podadera, de las más antiguas. Pues es un cañón ya rayado con 12 kilómetros de alcance, lo cual era, bueno, en aquella época, y con un poder de penetración
pues para la época impensable que ya empieza a aparecer el acorazado. Claro, esta revolución industrial también afecta a la Armada. Y el mismo cañón que yo tengo también lo tiene el enemigo naval que me quiere atacar. Y ya utiliza todas estas mejoras en la construcción de sus navíos. De estos hubo 3 cañones. 3 cañones, porque el puerto era modelo 1883. Bueno, era la forma de giro, era el mismo cañón, pero con diferente cureña. Aquí quiero hacer un hincapié en lo que eran las baterías de salvas, también muy relacionadas con la artillería de costa en Cartagena. ¿Qué eran las baterías de salvas? Vamos a ver. Las baterías de salva es una vieja tradición. Antiguamente los navíos, la operación de cargar la artillería era complicada y lenta. Había que sacarlo de posición, meterlo dentro, limpiarlo, pasarle el escobillón, echarle en fin, llevaba bastantes minutos. Entonces se instauró una forma de cortesía cuando venía un buque en señal de amistad, que era el descargar los cañones y entrar por la bocana descargando los cañones. Y entonces con eso yo demostraba a la plaza que visitaba de que entraba en son de paz con mi artillería descargada. Se hacía lógicamente con pólvora. Y entonces primero tenía que descargarla el barco que visitaba. Y a continuación la batería encargada en la bocana de recibirlo procedía de igual forma, con 21 cañonazos, también con salvas de pólvora. Esto lo mantuvo el Ministerio de Defensa. Es una pena porque lo eliminó, pues yo creo que estuvo hasta el año 90 y algo, estuvo en servicio la batería de salvas. Aquí la batería de salvas, como no, la tenía el Regimiento de Artillería. El Regimiento de Artillería de Cartagena, como decía el teniente coronel, que esta ha sido su cuna toda la vida, esta era su plana mayor. Desde aquí se mandaba todas las fortificaciones, castillos, fuertes, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora pertenecía y se dirigía desde aquí, desde el Parque de Artillería. Todo lo que hemos visto hasta ahora eran fortificaciones hechas para la artillería, estaban servidas por artilleros. Artilleros del regimiento, el mismo regimiento que hoy es el heredero y depositario de toda esa tradición, porque era el mismo regimiento. De hecho, el RA-73, siendo ya RA-73, el regimiento antiaéreo, tenía todavía un grupo de costa, que era lo que quedaba de las antiguas organizaciones militares de costa del regimiento. Eran los mismos artilleros, las mismas personas, el mismo mando, que un buen día de Madrid llegaba a la orden de, oye, pues a partir de tal fecha vas a eliminar estos cañones y te mando unos nuevos. Y en vez de dedicarte a dispararle a los barcos, le vas a disparar a los aviones o vas a disparar a tierra. Eso es el mismo regimiento. Pues bueno, la batería de salvas, que la tenía el regimiento de artillería, estaba instalada en la muralla de Carlos III, enfrente de lo que era el Servicio General de la Armada, donde está ahora la escalinata de Beltri. Ahí estaba, y de hecho ahí esa famosa fotografía de Lauren de 1872, en la parte de la derecha, recorriendo lo que es el antepecho. Ahí se ven 16 cañones de 15 centímetros de bronce, daban carga, y ahí es donde estaba la batería, creo que era de Santa Isabel, creo que se llamaba. Y entonces, cuando Defensa abandona lo que es la muralla de la ciudad a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para urbanizarse, se desafecta y ya se puede construir lo que es el paseo de arriba de la muralla, esa batería de salvas se va a la izquierda, arriba, a lo que es la batería del Espalmador. Esta batería existe todavía, lo que pasa es que está llena de árboles y está llena de pinos y de maleza, pero están todavía las 4 esplanadas escalonadas con el antepecho, está todavía intacta. Y ahí se fueron los mismos 4 cañones de bronce de 15 centímetros. Y a continuación se fueron al fuerte de Navidad, y ahí estuvieron un tiempo. Y de ahí pasaron a la batería de San Isidoro y Santa Florentina, que son esas casamatas, lo que antes era un fuerte, y que se modificó a finales del siglo XIX. Y entonces por una de las cañoneras salían con una rampa que había en una de las casamatas tirando con un esto, y ahí en la explanada ponían los 4 cañones de 105-26 y de ahí se realizaban las baterías las salvas de ordenanza. Los artilleros Cruz, como he dicho, importantísimos porque fue un cambio brutal. En los artilleros Cruz fue dejar atrás un tipo de artillería que estaba obsoleta. Había cositas en España y no estaban mal, sobre todo Ordóñez. Pero bueno, Krupp era el mejor acero de la época y fueron las primeras piezas que necesitaron de una vía férrea para poder trasladarse en los tubos.
Uno se desembarcó en el Arsenal, los otros en la Cortina. Hay un puertecito que había, que hasta hace poco bien estaba, y por ahí, con unos caminos hechos por los ingenieros, estudiando los radios y las curvas de giro y las pendientes, con una vía férrea y una especie de tractor, una locomóvil, se arrastraron para poderse artillar. Ya fue un cambio. Aquí podemos ver lo que es la batería de la Podadera, un 26 Krupp. Aquí la batería de Santa Ana complementaria. Aquí la batería de trincabotijas bajas. Este modelo y este es el mismo, lo único que este es radio giro central, modelo 1887 y este modelo 83. Pero bueno, esto hoy está totalmente cambiado por las edificaciones que luego la Armada hizo, pero bueno, se mantienen algunas estructuras. ¿Qué supuso la guerra hispanoamericana? La guerra hispanoamericana, dice, bueno, fue en Santiago de Cuba y Cavite. Bueno, bien. Siempre se pensó que en cualquier momento una escuadra americana podía bombardear las plazas costeras españolas. De hecho, cuando te pones a estudiar los legajos, hay memorias de las comandancias de ingenieros estudiando las mejoras y proponiendo mejoras para fortalecer las plazas de costa españolas ante un posible ataque de una escuadra americana. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No se hizo nada a propósito, sino que muchos de los proyectos que estaban abandonados de finales del siglo XIX se pusieron las pilas, apareció dinero y se terminaron de construir esas baterías. Muchas de ellas son las que tenemos hoy en día. Fajardo, que ya existía desde la época del Plan O'Donnell, y entonces estas baterías, que eran de otra forma, se establecen la número 1, la número 2 y la número 3 ya con la fisonomía actual que tienen ahora mismo. Esta es la batería de la Podadera, visto desde el puesto de mando. Todavía está el puesto de mando, es complicado subir, está lleno de maleza, la escalinata es peligroso, pero está hecho desde... son baterías muy bonitas, las Krupp, están diseñadas por el ingeniero Bascuñana, porque es una simbiosis entre lo que es la fortificación que ya utiliza el hormigón en la bóveda, pero en cambio todavía te recuerda o tiene la nostalgia de la sillería, y entonces lo que es el corredor de servicio, que es este de aquí abajo, cuando habéis ido a la Podadera, ahí están las letrinas y las cocinas, con las gárgolas, es una preciosidad, pues todavía está hecho en sillería, muy bonita, con las esquinas en roca viva, y es una simbiosis, una transición entre la nueva fortificación que viene, que ya es el hormigón, y la añoranza todavía de la sillería. Esta es la batería número 1 de Fajardo, cuando tenía obuses de 21 centímetros, luego los tuvo de 24, con un artillero de la época. La batería número 2, con los famosos cañones El Orza, Avancarga, morteros El Orza, Avancarga, que hay un modelo en el regimiento de artillería, en una de las explanadas delante del comedor, hay un El Orza. En España a lo mejor quedan 6 o 7 El Orza, no quedan más, es una pieza, esto es un El Orza. Estas piezas se las sabía como churro. Cuando no se sabía en una guarnición de costa qué poner, a ver, ¿tenemos la fortificación hecha? Sí. ¿Tenemos dinero para comprar los cañones? No, pues venga, pon el Orza. Y entonces, como churros, los sacaban del parque de artillería y ahí estaban. Eran muy malos. Pero bueno. Y esta es la batería número 3, que es la última, la que ya da encima de los túneles submarinos, que estos lo que tenían eran obuses Ordóñez de 305 milímetros, modelo 1881. De estos solamente quedan 3 en España y están en Montjuïc. Si cogemos un obús de Montjuïc y lo traemos aquí a Fajardo, que está la base todavía con los tornillos, coincide perfectamente, se puede poner encima. Era el asentamiento. La última reforma fue para estos obuses. Aquí pasamos a lo que es el frente derecho, pasamos de un lado de la Bocana al otro. Es la batería de San Fulgencio, origen en el siglo XVIII, reformada en el siglo XIX y luego a finales del siglo XIX otra vez reformada para meter 2 cañones Ordóñez de 24 centímetros en casamatas, cómo no. Las casamatas se utilizaban mucho en las bocanas de puerto. ¿Por qué? Porque era donde se podía entablar un combate de proximidad y entonces la artillería necesitaba de la máxima protección. Y de ahí viene la casamata. No vemos una casamata en Castillitos, no la hay, ni la pudo haber porque en aquella época tampoco es que había alcance para ir allí a Castillitos. Están todos, cuando vamos a un puerto y vemos casamatas, suelen estar en las entradas al puerto. Esta es la batería la de San Leandro,
que la está restaurando el ayuntamiento, gracias a Dios, después de muchos años. Ha costado muchos años el poder conseguir todo para... Y bueno, creo que es un gran proyecto con sus 3 casamatas. Allí está todavía terminándose la obra, como se ven todos los terraplones totalmente limpios. Es una cosa que en Aforca nos pone enfermos cuando vemos el tema este de plantar los pinitos y la vegetación en las baterías. Es que nos ponemos enfermos, porque es que para los usos de la guerra todas las baterías tenían que estar limpias. Es que los incendios, la pólvora, es que los rebufos a la hora de disparar, además eso era el terraplén, era una obra de fortificación semienterrada o enterrada en hormigón, y entonces se cubría de arena para que la artillería enemigo, el proyectil, no hiciera incisión directamente sobre la obra, sino que tuviera por delante ese antepecho de tierra, que sirviera como almohadilla, y explotara precisamente en el terraplén, sin llegar a lo que es la obra viva de la edificación, por así decirlo. Aquí tenemos lo que era el antiguo fuerte de San Isidoro y Santa Florentina, que se mantuvo la línea de casamatas bajas, se reformó por delante, se llenó de hormigón con perfiles más suaves para que los ángulos de incidencia fueran menores y la artillería no le hiciera tanto daño, pero se conservó lo que es el patio de armas. Este patio de armas, que es una preciosidad, se mantuvo. Se hizo, allí vemos cómo tiene como una especie de terraza corrida para pasar de una dependencia a otra. Aquí hay muchos metros cuadrados edificados con unas naves preciosas. Ahora está tapado, no se puede pasar, pero si alguna vez ha ido con el perro y la mochila, ha visto aquello con una linterna, la verdad es que, bueno, ahí llegó a estar albergado hasta un regimiento. Cuando estuvo en obras en Antigones se metió aquí. Precioso también. Aquí vemos lo que es el puesto de mando, este triangulito, donde estaba el visor, el telémetro. El telémetro estaba más arriba en el mirador, pero bueno, aquí tenía el visor el capitán. Y las casamatas, las entradas a las casamatas. Bien. Aquí vemos el fuerte de Santa Ana en origen. Ha recobrado, gracias a Dios, su fisonomía actualmente. La fotografía no es muy buena, ahora la verdad es que está precioso. Lleno de pintadas, pero está precioso. Y este es el antiguo fuerte de Santa Ana, que tenía 2 órdenes de cañonera. Era una pared como la de Navidad, con 2 órdenes de cañones, de cañoneras, 2 pisos, 2 plantas, y entonces se deja en una sola planta y se reduce a 6 cañoneras y se modifica toda la fachada, se elimina la sillería y se hace en hormigón con unas líneas más suaves, precisamente para que la incidencia del proyectil enemigo sea menor. Esto todavía está, todavía aquí tenemos un tambor fusilero. Hay uno en cada esquina. En la parte posterior sí que se conservó del fuerte. Se derribó todo, bueno, parte, pero se conservó lo que es la gola, la parte de atrás, es lo que se llama gola de una fortificación, lo que cierra la fortificación por retaguardia, y se mantuvo este tambor fusilero y el contiguo, muy parecidos a los que tiene sistema poligonal el fuerte de Fajardo. Esta es la batería de Santa Ana complementaria, una complementaria porque se puso al lado de Santa Ana y pues, complementaria, con 2 cañones Cruz de 30,5 de diferentes modelos. Era el mismo cañón, pero utilizaba diferentes tablas de tiro. Y también sistema poligonal. Esto es un foso que lo protege, y aquí esto es una caponera también con aspilleras. Aquí vemos todos los órdenes de aspilleras que protegen la entrada al foso. Aquí en estas planaditas de aquí era donde el regimiento de artillería venía a hacer los tiros con cañones de campaña. Para tirar, pues tiraban al mar, hay fotografías de ellos, y ahí era la esplanada donde se disparaba. Esta es la Trincabotijas Baja, que es donde está ahora la estación de desmagnetización de la Armada, y todo esto existe ahora, pero está totalmente condenado, tapado, pero bueno, se mantiene esta fachada y todo esto está reformado. Aquí vemos la primera pieza y la segunda pieza, pues bueno, que está aquí, que todavía no se ve. Esto que se ve aquí es un Nordflex de 57 milímetros, pequeñito, de defensa inmediata. Esta es una fotografía muy interesante porque esto eran las naves de la batería de Trincabotijas Alta o Comandante Rollo, que explosionaron. Ahora tú vas a, no sé si conocéis, vais a Trincabotijas Alta, encima de Trincabotijas Alta está la Alta, y hay como una gran explosión, que a través de ella se ha hecho un camino y se ha hecho un mirador, para ver el mar y escombreras y tal. Pues esto es lo que había antes de la explosión. Esto fue lo que explosionó. Es una fotografía muy interesante, y aquí se ve un obús de 24 Ordóñez, mirado justo de culo, el tubo redondito porque está de culo. Interesante. Esta es la batería del general Ordóñez, que se construyó anexa al castillo de San Julián, que una vez hecho
Se tardó tanto en hacer el castillo de San Julián que tiene un frente abaluartado, es decir, un baluarte, otro baluarte, frente abaluartado y otro frente abaluartado. Este de aquí es frente poligonal con una caponera en medio que defiende la línea derecha-izquierda. Y esta de aquí, que recoge la entrada, la genuina entrada del castillo de San Julián, es un frente atenazado, tiene forma de tenaza. Cuando se hizo la batería del general Ordóñez, para subir esa artillería ya se hizo un camino nuevo y a retaguardia que no fuera visto desde el mar, porque el antiguo del siglo XVIII, que subía a San Julián, se veía desde el mar, todavía existe. En algunas rutas de la fortaleza se ha hecho, para que está muy mal, comida por los matorrales, pero todavía existe. Y entonces aquí esta era la entrada, la genuina. Aprovechando que hubo una explosión en mayo de 1898, y toda esta parte de aquí voló, se aprovechó para hacer la nueva entrada. Nueva entrada que, si la veis, está toda apuntalada porque los ingenieros militares utilizaron con profusión lo que eran las vigas de hierro, de acero. Y no se sabía el recorrido que iba a tener eso en el tiempo, y con el tiempo han hinchado, y ahora mismo todos los problemas que tiene precisamente el castillo de San Julián, el patio de armas, fue de la reforma que se hizo a raíz de la explosión por utilizar estas vigas, las que tienen tanta fuerza cuando oxidan que han levantado toda la sillería y la mampostería. Bueno, pues este camino, el nuevo camino, es de aproximadamente del 1901, de la misma época que la batería de obuses. Batería de obuses que después de la Guerra Civil se fue al estrecho. Pero bueno, estos son otras historias. Perdón, una vez me voy de un lado para otro, pero bueno, es que... Y bueno, esto es la artillería que teníamos cuando la guerra hispanoamericana. Como joyas de todo este despliegue teníamos los cañones Cruz, las 3 baterías Cruz, con un alcance de 12 kilómetros. Bueno, no estaba mal, 12 kilómetros en aquella época no estaba mal, no estaba mal. También para las unidades navales que había en la época. Un frente derecho y un frente izquierdo. Todo lo que estaba a la derecha el frente derecho y a la izquierda el frente izquierdo. Se instaló una base telemétrica entre Galeras y San Julián, que como se conocía la distancia exacta, para medir distancias a los barcos, y luego por teléfono se pasaba las baterías y se transformaba con unos abacos. Era complicadísimo. Siempre los artilleros han sabido cómo tirar, pero el problema es que se hizo muy sencillo al final, pero al principio era todo muy laborioso y muy complicado, pero se hacía y se calculaba y se daba. Y esto era el despliegue un poco más gráfico de cómo estaba esta artillería repartida. Finales del siglo XIX, comienzos del XX. Está centrada en la bocana. Todavía no hemos salido de la bocana. Como vemos, ya no hay artillería aquí. Aquí ya no hay artillería. Ahí está la batería de Salva, pero esa es para jiji, jaja, ¿no? Y entonces está todo en la bocana. Y llegamos a uno de los planes de defensa más importantes para mí. Yo creo que ha sido de los planes de defensa más importantes que ha habido en España. O sea, es que uno se pone a leer y a estudiar y a investigar el tema este y dice, ¿cómo es posible que en aquella época... O sea, si ahora mismo te dicen que tienen que construir castillitos, donde está Castillito, bueno, eso sería un acontecimiento de primer orden. Y subir y artillar aquello ahí, y hacer esa... Bueno, costó más hacer la carretera a Castillitos que la obra de fortificación, sin contar aquello. Y además sin agua dulce y sin cemento, que había que trasladarlo, que venía del arsenal en barcazas de la Armada hasta acá la Salitrona, en un muelle que todavía existe. Los temporales de Levante lo han fastidiado, pero queda el arranque del muelle y todavía la inscripción con un dedo en el hormigón que pone 1931. Y por ahí se desembarcaba el agua dulce y el cemento, y por el camino de Cala Salitrona y con un carro se iba por el sendero para llevarlo arriba. Los áridos y demás, con las piedras se machacaba allí del mismo desmonte. O sea, era una locura, y estamos hablando del año 1926, 27, 28, 30, 31, 34. O sea, increíble. Y luego lo que se compra es una artillería que es poderosísima. ¿Qué es lo que pasa? Hemos perdido las últimas posesiones de ultramar. El sentimiento que hay en España, lo que supuso la crisis del 98, que alcanzó a todos los sectores. Luego ha habido investigadores por ahí que dicen haber demostrado que aquello estaba convenido, en fin, no me meto en eso, pero bueno, para España aquello supuso, pues eso, un desastre, sobre todo en lo moral. Y entonces llega el directorio de Primo de Rivera,
directorio militar, y entonces tiene una concepción militar, lo que es la organización del Estado, no exenta de polémica. De hecho, el arma de artillería la disolvió él, una de las 3 disoluciones se la cargó él. En fin, fue polémico, Primo de Rivera. Pero bueno, hay un momento de esplendor en España. Hemos hecho el vuelo transoceánico del Plus Ultra, el desembarco de Alhucemas, y estamos en un momento que parece que, bueno, que no podría haber grandes problemas de opinión, y además había buena bonanza económica en ese momento. Y entonces el directorio compra la mejor artillería que había en el mundo, la mejor, que era la Vickers. Hasta el punto de que un día investigando me encuentro un artículo inglés en el que la editorial del periódico pone a parir al gobierno inglés porque le ha vendido a España cañones de 38 mejores que los que tenía en Singapur. Singapur fue el primer sitio donde se instaló esta artillería de 38, era de origen naval, se acomoda el proyecto y se hace terrestre. Luego, como saben, los japoneses no entraron por mar sino por tierra y los dejó ahí de aquella forma. Pero bueno, se lamenta la editorial cómo se ha vendido a España la mejor artillería que tenía Inglaterra. Esto tanto ayer como hoy es igual, como ahora mismo Estados Unidos no le vende lo mejor a cualquiera. No, es que yo tengo dinero, sí, usted tenga dinero me lo puede pagar, pero yo a usted no se lo vendo. ¿Qué es lo que pudo inclinar la balanza para que no lo vendieran? Pues bueno, eran los lazos familiares que habían entre las casas reales. Fue eso. Con una condición, y ya nos metemos y me voy esto porque es que esto da para otra conferencia, y es que te los vendía, pero tú no los artillabas en el estrecho de Gibraltar. Así de sencillo. Y por eso no se artillaron de las 3 bases navales españolas, Ferrol, Cádiz y Cartagena. Se artilla en Ferrol, se artilla en Cartagena, en Cádiz no. En cambio en Menorca, que era base naval de segundo orden, sí. Bueno. Aquí vemos también que es que ya la artillería Cruz ya no vale para nada. No es que no valga para nada, todavía hace pum, pero ya los alcances, los nuevos buques ingleses, los Dragonaut, creo que se llamaban, ya tenían 20 y tantos nudos de velocidad, 21 kilómetros de alcance, artillaban una artillería potente, y entonces se podía poner a una distancia de la costa en que ellos te cañoneaban y tú no llegabas con los Cruz. Este es de la Podadera. Aquí están todos los artilleros de la pieza, de la segunda pieza de la Podadera. Y entonces se compra la mejor artillería. Lo que supone un plan de artillado brutal. Había un plan de fortificación, es decir, de construir las baterías, un plan de caminos para llegar hasta las baterías, un plan de iluminación para poner proyectores y un plan de polvorines para abastecer estas baterías. Fue una obra impresionante. Ahí vemos cómo hay un obrero haciendo el camino de subida al Roldán, con sus gafas protectoras, y está con el martillo neumático. Y ahí vemos cómo están trasladando un tubo a la batería de cenizas, donde se emplea por segunda vez una vía de tren para trasladar los 17 metros de tubo y 86 toneladas. Era una vía de tren que, conforme avanzaba el convoy, se desmontaba de retaguardia y se ponía en vanguardia. Y así, pues, a razón, uno lee los estos y te dice que a razón depende también, si había mucha curva del nivel, pero de unos 150 metros por día. Los de Ceniza se desembarcaron en Portmán, los de Castillito se desembarcaron en La Zoía, en el muelle que hoy existe, y que se construyó este muelle precisamente y exclusivamente para desembarcar los cañones. El comandante, el capitán Duelo. Pues fue una obra impresionante, todo, pero se hicieron todas las baterías a la vez. No es que terminamos Castillito y nos pasamos a Jorel y luego nos vamos a la... No, se hicieron todas a la vez, todas a la vez. Te cuentan por ahí historias de cómo los barreneros de la Unión venían hasta Castillitos o hasta Portmán, iban andando. Y todo el fin de semana le daban a suelto y se hacían una caminata de 15-20 kilómetros a Campillo, a Cuesta Blanca, a Perín o a la Unión, a pasar el fin de semana y volver. Impresionante para la época. Y entonces se compran estos 3 tipos de cañones. Se compran un cañón antiaéreo, un modelo de cañón antiaéreo, que es la primera vez que se compra artillería antiaérea. Todavía no se sabía qué era eso de la artillería antiaérea. Además con un calibre de 105, que ya es un calibre desproporcionado. Hoy en día esos calibres, no, a no ser que sean drones o misiles, ya hace años que no se utilizan. Se compra el 15-24, o 6 pulgadas, como lo llamaban los ingleses,
y se compra el 15 pulgadas o 361 milímetros o 38,1. Sabéis que la forma de nombrar los calibres, antiguamente se decía un cañón de A24, es decir, que tiraba una bala de 24 libras de peso. Luego pasamos a los centímetros y hablábamos siempre en España en centímetros, y luego la última acepción que se utiliza es el diámetro del ánima barra algo, 381/45, quiere decir que mide el ánima interiormente 381 milímetros y que la longitud del tubo tiene 45 veces ese ánima. Me explico, te da la proporción. Pues bueno, esa era la mejor artillería que había, y de hecho es que ha llegado hasta los años 90 del siglo pasado y tiraba muy bien, muy bien. Pero no es que solamente fuera la artillería, es que lo que incorpora Vickers es algo que es totalmente innovador, y es todo el sistema de cálculo y puntería. De tal forma, y estamos allá hablando de que el 38,1 es un proyecto del año 1926, el 1524 y el 10,5 anterior es un proyecto de 1923. Pues bueno, es un telémetro que sigue al avión o sigue al barco, y con solamente seguirlo y meterle la ruta, que sí que había que calcularla de forma gráfica, directamente y eléctricamente llegaban los datos a la pieza. Es decir, el que estaba en el cañón no veía el barco, no tenía ni por qué ver el avión, no veía nada. Él solamente se le movía una agujita roja y entonces tenía que mover algo así, pero no era así, era con un joystick, un volante que hacía así, y por presión de aceite se movía toda la esta y mi aguja se ponía encima. Se movía más la aguja eléctrica y entonces siempre estaba la pieza apuntada. Hasta que se ordenaba fuego, tiraba de la guita o desde el puesto de mando eléctricamente se accionaba. Fijaros, y estamos hablando del año veintitantos. Pues bueno, esto es lo que incorpora, y además con un sistema de cálculo a base de calculadoras. Esta que he puesto aquí es una costilla, la original es muy parecida. Bueno, esto que se ve aquí es una Vickers. Esta es la mesa trazadora del 38, donde se calculaba la ruta, que era lo único que no podía calcular, había que calcularlo gráficamente con diversas mediciones por unidad de tiempo, en fin, es una historia. Y esto que vemos aquí es un ordenador de la época. Era un ordenador de la época que calculaba los datos de tiro. ¿Cómo funcionaba? Pues a base de usillos, de levas, de coronas, y entonces mete 5, y entonces pues la forma de meter 5 era de 5 vueltas a la manivela o mover la manivela hasta que la aguja me marcaba 5. Y eso se sumaba al dato que ya tenía, que se le metía por otro lado otro dato, y todo eso, hasta que al final en un reloj aparecían los datos de orientación y distancia y alcance a lo que tenía que tirar. Fijaros qué ingenio. Estos están aquí en el museo. Aquí tienen Vickers y tienen costillas. Es una preciosidad verlas, Es una preciosidad ver las entrañas. Y hasta hace poco, y los conocimos, yo cuando era crío y jovencito todavía, aquí estaban los maestros ajustadores que eran capaces, porque esto ya, además, estas calculadoras estaban hechas para cada batería. Es decir, cada batería tenía metidos los datos topográficos de la batería. Esa calculadora no servía para otra batería, porque la situación de cada pieza y la corrección por paralaje, que se llama, ya estaba introducido en la calculadora. Y entonces llevaba su nombre: batería de Gachillitos, batería de Ceniza, batería de La Parajola, y no servía para otro sitio. ¿Por qué? Porque yo calculaba la distancia con un telémetro, pero las piezas están allí, la otra está allá. Mi distancia es diferente a la de las piezas. Pues esto ya lo corregía automáticamente. Era una cosa que todavía, yo recuerdo de teniente, veías estas cosas y es que te abrumaba. Ya decía, Dios mío, pero joder, parecía que la gente era tonta en aquella época. Nada, increíble. Y este es el despliegue que se hace de los artillados Vickers. Bueno, empezamos por la derecha. Hablo de artillería antiaérea porque la artillería antiaérea en un principio se compra para defender las baterías de costa. Por eso las meto en la conferencia. Se compran para defender las baterías de costa y se instalan cerca de las baterías de costa. La única que no está cerca, y es porque había problemas orográficos, es la de Roldán, pero la de Roldán está para proteger a la de La Parajola. La de Conejos y Aguilones están cerquita, y Negrete y Cenizas exactamente igual, junto con la chapa. Lo que pasa que era un arma desconocida y conforme evoluciona se dan cuenta de que tiene mucho mayor poder esta artillería. Y entonces se reforma esta artillería. Ahora lo vemos, se deforma el despliegue porque se llega a la conclusión de que narices, que defienda la artillería de costa, que tiene capacidad de sobra, pero que me defienda también el arsenal
el puerto y la ciudad de Cartagena. Y de hecho, durante la Guerra Civil, la única artillería, la única unidad que entró casi a diario en combate fue la artillería antiaérea, casi a diario, de los bombarderos. Esto es el esquema, el famoso esquema de Javier Simón, de cómo es los 5 niveles que tiene una torre, el pozo de piezas de una pieza de 38,1. Interesantísimo, bueno, esto da para... Aquí vemos todos los sectores cubiertos por las nuevas baterías Vickers, sin contar las antiguas que todavía hacían pum y que estaban por ahí, de reserva. Esto es todo lo que cubre en rojo, en los sectores de alcance del 38,1 y en amarillo de los 15-24. Y aquí vemos también se implementaban con 2 baterías de obuses. Los obuses son cañones que tiran por el segundo sector. Llega el proyectil muy alto, tienen muy poca precisión, pero se utilizaban porque era una forma barata de poder batir acorazados, porque se suponía que las cubiertas de los acorazados estaban construidos con menores espesores y entonces se podía batir desde la cubierta. Y se instala una batería en el campillo de adentro, en Loma Larga, y otra que se iba a instalar cerca de la refinería en la posición X. Se hizo la explanada, se hizo la obra, pero no se llegó a artillar. Y bueno, aquí vemos todo lo que podían cubrir esas 2 baterías. La de la izquierda se hizo, la de la derecha la tengo punteada, no se hizo. Esto es como se hizo en la artillería antiaérea, el despliegue que hubo con los años, y cómo luego se instalan posteriormente 2 más en Los Dolores y en Sierra Gorda. A raíz del ataque italiano a Abisinia, la República dice, esto no me gusta, los italianos, y entonces desmontó las baterías antiaéreas que acaban de montar en Ferrol del plan Vickers y se las trajo para Cartagena y para Menorca. Luego ya se vuelven a ir y se cogen las de los extremos, 2 piezas de cada una y se montan otra vez en Los Dolores. Y estuvo la batería de Los Dolores muchos años en servicio. Este es el alcance de las baterías antiaéreas. Vemos cómo la concentración era mayor en lo que era la ciudad y puerto de Cartagena. Esto no se ve, pero bueno, era todo el censo de baterías que estaban en la Guerra Civil. Aquí vemos otras baterías menores, que nunca se habla de ellas, pero eran baterías de cañocitos muy pequeñitos que estaban hechas para cubrir zonas muertas y sitios donde podía haber pequeños golpes de mano, como era la batería de 57 milímetros en Rodefes de Isla Plana o la de Cabo de Palos. Hubo también otra en Portmán y hubo otra en Escombreras. Hubo también 2 baterías en San Pedro del Pilar de la Alborada y en Torrevieja. Una de ellas luego se trajo a Cartagena, bueno, en fin, de otra. Imágenes rápidas de cómo son estas baterías para que veamos el potencial. Esto es antes de la restauración, como estaba la batería del Atalayón, perteneciente ahora mismo de titularidad de la demarcación de costa del Ministerio de Medio Ambiente antiguamente. Y esto es posteriormente, después, la restauración. Restauración que no se hizo bien porque el escudo se le eliminaron las alas que tenía. Lo vemos aquí. Estas alas de aquí, en la restauración, se olvidaron. Me hicieron una consulta, oye, bueno, ya fue tarde, en fin. Esto es como era en la línea de piezas del Atalayón, los cañones antiaéreos, puestos como Napoleón. Esto luego se reformó porque estaban muy juntos, era problemático el servicio, pero bueno, es otra historia. Esta es la batería del Atalayón, hecha desde un dron, es una preciosidad. Es una batería que uno cuando va a Castillito nada más que se queda en Castillito y se olvida de que hay Jorel y Atalayón, muy cerquita, es una preciosidad, restaurada ya. Castillitos, el muelle que se hizo en la Zoía, cómo se está fabricando, buzos de la Armada son los que están poniendo los sillares con los equipos de aire, la construcción de Castillitos en obra, más obra, el desembarco de uno de los cañones en el puerto de la Zoía, la batería de Castillitos ya artillada, fotografía de los años 60 y poco, y la imagen aérea de lo que es la posición siempre junta. Era batería de 38, batería de 15-24 y una antiaérea protegiendo las dos. Y las pegadas a la bocana, 15-24 y antiaérea. Se repite en toda España el mismo patrón. Jorel, el túnel de acceso al puesto de mando, que la gente no lo conoce. Cuando llega, si uno intenta llegar hasta el faro, se encuentra con este túnel que todavía está. Aquí está en construcción. Aquí uno de los artillados. Este es el estilo. Saben que cada batería, cada ingeniero militar se explayó es una cosa es única en España. Tú te vas a Ferrol, te vas a Menorca a ver los artillados Vickers y es una pared de hormigón con ventanas y una puerta para entrar. Y aquí los ingenieros se explayaron en un postmodernismo historicista que al final es lo que le da el atractivo a esto, es una preciosidad. Y cada uno tiene un tema, o el tema precolombino, o el egipcio, o el medieval, o el gaudiano. Es una cosa que es única en España y la verdad que solamente por eso
pues ya merece la pena. Bueno, pues estos son los repuestos de Jorel, la batería de Jorel, haciendo... fijaros lo antiguo que se ven los coches, esto debe ser de los años 50, esta fotografía. Y esta es una fotografía actual, cómo cambia una batería con o sin cañones. Esto fue, para mí, una de las grandes meteduras que hizo el Ministerio de Defensa cuando cerró estas baterías. Cartagena se vendió toda la artillería a un chatarrero por 400.000 pesetas. En el año 53, una pieza de 15-24 valía 421.000 pesetas. Aquí no se desartilló, ahí hubo movimientos, entre ellos tuvo que ver a Forca, y entonces no se desmantelaron los 38, los dejaron para el final porque eran los más gordos, y esta, como era la que estaba más lejos, la dejaron para el final, llegó la orden y se suprimió la orden de desartillarlos. Fijaros cómo batería, viendo que hay un cañón, aunque sea una costra de óxido, a ver solamente una explanada. Esto fue... yo no lo entiendo, no entiendo qué se hizo, ni por qué, y el abandono, el impasse es entre que lo dejó Defensa y luego lo ha cogido otra institución, y cómo ha ido la gente ahí a arramblarlo, es una cosa que no entiendo, en fin, bueno. Una pieza de 15-24 son diferentes porque en el año 65 se le implementó este caparazón trasero para las inclemencias salinas que hacían mucho daño a todo lo que era el cierre y los elementos interiores, con los dos ascensores de munición de los repuestos que estaban en la parte baja. Roldán, la construcción de Roldán, en obra, cómo quedó. Esto es la fachada de los repuestos, qué cosa más bonita. Y esto es pues un pequeño esquema, un pequeño dibujo de cómo era. Se sentaban encima y debajo estaban los repuestos donde se extraía la munición. Esta es la batería de Roldán, en uno de los últimos ejercicios de fuego, y aquí, esto que ven aquí, es el Cristo del Roldán, que ahora lo verán, que es este de aquí, que existió allí, y todavía uno va al patio de los repuestos y está todavía la señal. Y bueno, pues el regimiento tuvo a bien hacer una reproducción, y ahora mismo está en el regimiento de artillería en Cintura por la reproducción. Cada batería tenía una vocación a un santo, a una virgen o algo. Era una cosa muy, muy bonita. Cada batería tenía un rinconcito ajardinado donde estaba una Santa Bárbara o un San, lo que fuera, ¿no? Pues, aquí era el Cristo de la Parajola, donde se está construyendo, las labores de artillado, la inspiración egipcia de una de las fachadas de los repuestos, la entrada, que faltan las dos efigies. Esto es BIC, toda la batería BIC, pues estas dos efigies están en la Argamella, las tiene la Armada. No pasa nada, están bien ahí, yo creo que están bien guardadas y además están pintadas, lo cual es bueno, porque el agua no entra en los forjados por dentro lleva, y ahí están, y están localizadas, pero son BIC, ojo. Bueno, haciendo fuego. Aquí vemos una embarcación muy cerca, muy parecida a donde estaba el Castillo Lite, cuando esta batería une al Castillo Lite. Esto es un poquito de lo que hizo el Castillo Lite, la batería de San Leandro con un 57 Norderfeld que hay aquí en el museo para ver cómo eran esos cañoncitos, le hace el primer disparo, y dice, que esto todavía no lo han tomado los nacionales. Se da media vuelta, entra otra vez en el sector de tiro de la Parajola, vira, intenta embarrar, es ahí cuando lo hunden y... Bueno, lo que sabemos todos de los sucesos de marzo. Aguilones, la construcción de Aguilones, la misma, hecha, en construcción y terminada. Los repuestos, ahí es más telúrico todo, a base de piedra y tal. Cada batería tiene un estilo y lo conserva en todas sus edificaciones, en las originales. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente, cuando coge estas baterías y las remoza, todo lo que no es original de la época, lo quita, y deja solamente las construcciones originales. Lo cual es decente, es bueno, lo que pasa es que eliminó una capacidad de alojamiento para que otras instituciones la ocuparan para hacer albergues o otras actividades. Bueno, esta es la batería de Aguilones haciendo fuego, muy difícil, tenía un problema aquí, y es que la última pieza tenía que recortar, este recorte de monte era para darle sector a la pieza la última pieza que tenía menos sector de tiro que las otras. Esta es una imagen lamentable de cómo se desguazó la batería de Aguilones, cómo se desguazaron todas, con un soplete. Increíble. Batería de Conejo, la antería de Conejo, al lado de Refinería, al lado de Aguilones, imágenes aéreas.
Esto es como un cerro que había entre medio de las dos baterías, como lo voy horadando para hacer una carretera por medio para llegar de una batería a la otra. Y aquí ya está terminada la carretera. Esto existe todavía, ¿eh? Si vais por ahí lo veis. La verdad es que es una preciosidad el collado ese y cómo atraviesa el cerro este rocoso la carretera. Las esplanadas de fuego, este es un estilo más neoclásico de la batería. Aquí las baterías antes de su reforma se distribuían de otra forma porque se hacían daño así cuando disparaban. Y aquí ya, con la reforma hecha, formando un trapecio. Estas se hacían fuego cada 2 por 3 durante la guerra civil, estas baterías. Y este es el sistema de cálculo con lo que es el telémetro y la calculadora que era más pequeñita en el caso de antiaéreo. Esta es la batería de conejo, aquí se ve San Julián. Bueno. La chapa, también más neoclásico, fijaros con los floreros adornando la explanada de fuego, era todo muy... Aquí su virgencita en su rincón, esto todavía está, tiene 2 rincones con 2 escalinatas para subir a la explanada de fuego y todavía las mantiene sin virgen, claro. Y aquí una curva del camino donde ya posteriormente sí que se instaló una fina con una Santa Bárbara. Santa Bárbara que está en el regimiento de artillería, allí guardada. Estuvo aquí en el museo se la cedió al regimiento. Y esto es una fotografía de lo que es la línea de piezas de la chapa, dando entrada a la bahía de Portmán, aquí ya muy perjudicada. Pero bueno, Negrete, la batería entera cae en cenizas, en la construcción, cómo se va construyendo, el camino, las edificaciones, hasta llegar a la línea de fuego. Estos son las letrinas y esto es como quedó la línea de piezas también, estilo napoleónico, una al lado de la otra. Cenizas, el desembarco, con la grúa Sansón. La grúa Sansón fue muy importante para el desembarco de las artillerías de 38,1. Venían en un barco, se llamaba el Broughton Manor, venían fabricados en Sheffield, venían de Barrow, del puerto de Barrow. Y entonces el problema que tenían es que necesitaban una grúa para sacar un tubo de 86 toneladas, no había infraestructura capaz para hacer eso. Entonces el barco se quedaba en medio del mar, del puerto. La grúa Sansón, que estaba sobre una plataforma flotante, con su maquinaria, su caseta, están las fotos por ahí, se abarloaba y entonces extraía aquello, lo dejaba en su regazo y se iba a puerto y ahí lo desembarcaba. Importante, la grúa Sansón, gracias a Dios, se salvó y está ahora presidiendo la plaza aquella, tiene su historia, aparte de todos los trabajos navales que hizo. Estuvo en Menorca haciendo lo mismo que en Cartagena, lo mismo, utilizó las mismas bragas, correas y tirantes de acero que utilizó en Cartagena, luego se fue a Menorca a hacer lo mismo. Aquí vemos los 2 tubos de ceniza ya desembarcados, los trucks se llamaban, uno sobre polinas y el otro ya sobre trucks, para discurrir por las vías, y esto es camino de cenizas. Aquí vemos la locomotora Avelin Porter, que era de vapor. Bueno, preciosa fotografía. Cenizas, esto es como el cerro de las cenizas, se va orando, va desapareciendo poco a poco hasta que lo dejo liso para instalar los cañones aquí encima. Y el pórtico de estilo precolombino. Esto ya es una fotografía después del año 31 porque originalmente era con la corona real y tras el advenimiento de la República se le capó la corona real. Estas son las edificaciones, estos son el telémetro de pieza. Nada más que se hizo en Cartagena. Estas 2 edificaciones que hay a retaguardia de los cañones de 38, nada más que se hizo en Cartagena. Ni Menorca ni Ferrol las tiene. Y esto es la entrada, preciosa, todavía está entera. Se están degradando porque todos los años, para la famosa revista técnica, que era una revista en que llegaba el coronel con guantes blancos a ver cómo estaba todo, tenía que estar todo involuto, pues todo esto, aparte del material, todo engrasado, pues todo se encalaba, la batería, todo se pintaba, se ponía, pues aquello. Pues el pintar estos forjados les ha dado una vida inconmensurable, porque esta pintura lo que hacía era cubrir de la humedad el forjado, los relieves que llevan hierro por dentro. Cuando dejó de hacerse eso, y basta con subir a la Parajola, cómo se están desprendiendo precisamente desde que se dejó de pintar aquello. Se pintaba, pues cada capitán, mira, pues este año vamos a pintar las salas de marrón, pues de marrón. El caso es que, bueno, siempre todo esto se pintaba. Y todavía sigue pintado. La vida en las baterías de costa, me estoy pasando, la vida en las baterías de costa, quería ir muy rápido. Fijaros lo que era estar en los años 60 destinado en Castillito, haciendo la milla allí. ¿A dónde vas a pasear por las tardes?
¿A dónde vas? ¿A la Azodía? ¿Qué te vas? ¿Al campillo de adentro? ¿Con qué vehículo? ¿Cómo llamas a la novia? No había móviles. Pero te estoy hablando de los años 80 también. Eran como un gran hermano. Las baterías de costa, nunca se habla de esto, cuando se habla siempre de la organización militar, las baterías de costa era como un gran hermano, era una familia con que solamente por la mañana, me imagino parecía lo que puede ser un buque de la Armada. Mirabas por la mañana al tío y ya sabías si la novia la había dejado, si estábamos que... O sea, era una convivencia y además tenías que continuamente buscar formas para sobrellevar el tiempo libre porque no se podía salir a pasear, porque nada más que había un Land Rover para salir o un camión y no había gasolina. Y si salías a pasear, ¿a dónde ibas a pasear? En Portmán, ¿a dónde ibas a pasear? Al pueblo, a Casa Cegarra, porque ya estuve ayer, ya me gasté la paga. No sé, entonces lo que era el vídeo, el ping-pong, el futbolín, el dominó, todo eso tenía que estar, porque eran muy interesantes, vivían familias también. Me he permitido la osadía, esto soy yo, cuando mi padre mandaba la batería, con 5 años, en Castillitos. Pues bueno, la vida era un poco, desde fuera podría parecer que un poco cortijera, desordenada, se trabajaba mucho en las baterías de costa. Esta era la cantina desaparecida de Jorel, de Castillitos. Aquí se pasaban muchas horas. Esto seguro alguien que ha hecho la mili la ve y llora, de las horas que ha pasado ahí. Y ya quiero terminar, lo último, la leyenda, el 38,1. ¿Es cierto que se metía un hombre dentro del cañón? Sí, se metía. Lo voy a explicar e intentar brevemente. El cañón estaba impregnado totalmente de grasa en el ánima. Y entonces para sacarla se metía un escobillón, se tiraba de una sirga con un tono de camión o tirando toda la batería hasta que salía toda la grasa. Por aquí lo ves, se ponía un barril y ahí iba cayendo toda la grasa. Se limpiaba bien y se disparaba, se hacía el ejercicio de tiro. Pero después del disparo había que fregarlo bien, echarle agua, detergente, seguir metiendo el escobillón varias veces con sábana blanca hasta que aquello salía reluciente. Porque si dejabas restos de... Si dejamos restos de pólvora o de cobre o cualquier otra sustancia química de lo que es la defragación y demás, podía fastidiar lo que es el rayado del tubo. Entonces tenía que quedar impecable. Hasta ahí no había problema. Todo se hacía con una sirga, con un gran escobillón, bum, 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 para adelante, para atrás. El problema es que luego había que engrasar eso y había que dejarlo totalmente lleno de grasa. Porque si dejabas un trozo sin grasa, aunque estaba tapado, tanto la tulipa como el cierre, al final se oxidaba. ¿Y cómo se podía engrasar eso? Ese era el problema. Entonces, esto lo cuento porque yo lo he hecho, o sea, no es que me lo hayan contado. Habían unas bandejas metálicas y tenían el mismo radio que lo que era el ánima del cañón. Y entonces, en todas las baterías de 50 60 personas siempre había un canijillo, o 2 o 3, siempre hay uno o más. Entonces, pues, esto no era voluntario, tú, claro. Entonces lo metías ahí, los hombros se le encogían, y entonces se amarraba una cuerda a esa bandeja para que pudiera ir en un lado y en el otro. Y entonces se metía por la tulipa, o sea, por la boca. Aquí ya está saliendo. Aquí sale que se ve mal. Bueno, este es el ánima, que se ve mal. Y entonces se le amarraba también a un pie, otra cuerda. ¿Por qué? Porque con mi peso yo iba discurriendo por el ánima y como era un ánima rayada de unas aristas bastante profundas, había el temor de que el aro de la bandeja se incrustara en el rayado y conforme avanzaba, se girara aquello y te cayeras dentro del ánima boca abajo. Y entonces, de vez en cuando el tío veía que aquello se inclinaba, hacía un pequeño espasmo y entonces aquello se colocaba otra vez recto, ¿no? Y entonces se metía con un mono, todo cubierto, con guantes también, porque tocar las aristas cortaba, tenían muchos filos. Y entonces aquí se le ponía como una especie de barreño o un plástico grande con grasa. Y entonces el hombre iba así, echando la grasa. Un poco más. Entonces, hasta que la echaba, y entonces salía por el otro lado. A veces el tío se agobiaba, y entonces había que sacar al artillero corriendo, que no puedo más. Y entonces pues, se le sacaba al siguiente, venga, ahora te toca. Y entonces así, hasta que salía por el cierre, con todo engrasado, y en ese momento, pues, ovación cerrada de los compañeros, y bueno, yo daba 2 días de permiso por eso. Ahora, pues no sé, seguramente te dan una paga, no sé. Es cierto, se metía, y de eso cabe. Y bueno,
Este es el último disparo que hace la artillería de costa desde 1508 en Cartagena, en mayo del 91. La tercera pieza mandada por el sargento Luis Laurero. Pues este es el último fogonazo que hace la artillería de 480 y tantos años, casi 500 años de presencia en Cartagena. Se cierra el grupo de costa del RA-73, que pertenecía al RA-73, y el RA-73 ya limpio de polvo y paja se dedica a la artillería antiaérea. Conclusiones. La artillería de costa es una unidad militar, es la más antigua de Cartagena, procedente como establecimiento militar de Su Majestad, de la Corona, desde 1508, que se instaura en el Castillo de la Concepción, en el norte de La Gomera. Su misión ha estado siempre ligada a la defensa del puerto y la base naval de Cartagena, para eso. Por eso no la tenía Castellón o Valencia, y aquí sí. ¿Por qué? Porque teníamos una base naval, teníamos las galeras y teníamos la armada, por supuesto. Sus artilleros fueron los más modernos y potentes de cada época, tuvimos lo mejor. Solamente hay un modelo de cañón, que es el Munay Zargüelles, que hay aquí uno en el museo, que es el único que aquí nos artilló. No era malo, pero bueno. Pero aquí hubo todo. Protagonizando los momentos históricos más relevantes de la ciudad. Estuvo presente la artillería, desde los sucesos del hundimiento del castillo Olite, la guerra cantonal, siempre ha estado metida en los sucesos históricos más importantes y relevantes de Cartagena. Y el asentamiento, y es lo más importante como presidente de la Forca que soy, y es que todas estas fortificaciones y estas obras que se hicieron para albergar la artillería, mayoritariamente la de costa y la de plaza también, que se llamaba, es lo que ha dejado uno de los patrimonios militares más importantes de España, de Cartagena, por supuesto, y de España. Es muy importante esto. Fijaros, teatros romanos hay unos cuantos, y mejores conservados, no tan grandes como este. Restos romanos hay muchos, y hay ciudades, te vas a Málaga, te vas a Empurias, te vas a Rosas, te vas a Badajoz, hay muchos sitios, y están bien, y lo que tenemos aquí es muy, muy, muy importante. Modernismo, te vas a Barcelona, te vas a Melilla, te vas a Valencia, te vas a Madrid, modernismo, es que te hartas de ver modernismo. ¿En Cartagena es importante? Sí, es importante. Lo que le da valor patrimonial a Cartagena, bueno, y el patrimonio religioso, pues 3/4 de lo mismo. Lo que le da valor a Cartagena, para mí, es la suma que le incorpora el patrimonio defensivo y militar de Cartagena, de fortificaciones. Y las defensivas, que no son fortificaciones, como puede ser el Hospital Naval, el Arsenal y otras instalaciones. Eso es lo que hace a Cartagena única. Nadie tiene lo que tenemos aquí, nadie. Y esperemos que poco a poco, pues bueno, vayan surgiendo ideas, vayan surgiendo proyectos y se vaya poniendo en valor todo esto, porque es precioso lo que tenemos, tiene mucha historia y bueno, espero no haberles aburrido y que hayan aprendido alguna cosita. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me imagino que el coronel se ofrecerá a responder. Y bueno, yo agradezco la magnífica exposición que nos ha hecho el coronel Gómez Vizcaíno, porque efectivamente, como imaginábamos, sabe mucho de Cartagena, de sus baterías, de sus fortificaciones, de sus castillos y de lo que no es Cartagena. Y sabe tanto como para que efectivamente de lo de hoy podrían salir varias conferencias que ya las sacaremos, y que podamos disfrutar de ellas.